Libardo, lamentablemente, este es el costo que ha tenido que asumir el país para tener hoy en día un país moderno, globalizado, con un crecimiento de la economía del 6%, con gran inversión extranjera. Ese es un costo que ustedes tenían que sufrir. Viniendo de quien venía, que es estupefacto, realmente después hubo un silencio y un poco incómodo, me despedí y me echó el brazo y me dijo, porque es una persona un poco más alta que yo, y me dice: hombre, Libardo, lo que pasa es que la democracia y los derechos humanos es un lujo que solo se lo pueden dar los países desarrollados. Esa es la última vez que me vi con este personaje. ¿Qué es lo que ha ocurrido que no se quiere ver, que no se quiere mostrar? Porque lamentablemente el problema de la violencia se quiere juzgar a veces como casuística. De nada nos importa saber que Ritualejo es uno de los grandes asesinos que ha tenido el ejército colombiano y que está impune absolutamente, y en el hotel de Tequendama dirige toda la inteligencia del Estado colombiano. De nada nos sirve saber que únicamente que Álvaro Uribe es uno de los grandes cerebros del paramilitarismo y la guerra en Colombia. Todo el nuevo modelo de reprimarización de la economía, obviamente impulsada por todo el sistema financiero especulativo, el territorio comienza a ser fundamental. Plantean que tienen que desarrollar una estrategia de romper toda la organización sindical de trabajadores, expulsar y expropiar territorialmente a los pueblos originarios, indígenas, negros, campesinos de estas zonas, y una derrota del movimiento insurgente. Los ejes estratégicos del modelo que se monta y que se va a desarrollar a lo largo de la década de 1980 y 1990 hasta nuestros días, tiene los siguientes ejes estratégicos. Primero, la financiarización de la economía, es el eje central de la nueva economía, sobre determinación del crédito, sobre todas las actividades económicas, sociales y ambientales. No hay nadie de aquí en este auditorio que no esté preso del sistema financiero, para pagar servicios públicos, para que les paguen sus salarios, para cualquier… Estamos presos de todo este sistema financiero. Dos, control del capital imperialista sobre la riqueza, el patrimonio nacional y la naturaleza, alianza estratégica de los grupos financieros locales con el capital transnacional. Tercero, tradición del despojo y concentración de la propiedad territorial, afianzamiento de la agricultura de plantación, debilitamiento de la agricultura campesina, implantación de normas que legalizan la expropiación por medios violentos, implantación de normas para la expropiación de territorios y bosques, implantación de normas laborales para la sobreexplotación de mano de obra y expansión de maquila, que ayer también Uribe ante el Congreso planteó que se ampliarán todas las zonas de maquila, donde ustedes saben que no hay ningún régimen laboral ni de protección sobre los trabajadores. Y finalmente todo un proyecto asistencialista de cooptación y control social, y lo que se ha venido montando, un sistema de empadronamiento de las familias pobres y desplazadas, con la participación de ejército, policía, iglesias y algunas organizaciones de la sociedad civil. El modelo que se inicia en la década de 1970 se consolida al finalizar la década de 1980, que es donde la gente ubica que comenzó el neoliberalismo, pero es una inexactitud analítica e histórica. Va a tener un punto final en algo que las colombianas y los colombianos poco saben. Y esto es importante hacer esa denuncia para los señores jueces. Durante 2 años, en el año 1996 y 1998, se reúne toda la oligarquía colombiana, políticos, empresarios, la Embajada de los Estados Unidos, paramilitares, se reúnen en Antioquia, en Quirama. Quirama es una sede
que está más o menos hacia el oriente de Medellín, es una zona de grandes eventos. Allí van a sesionar durante 2 años en un seminario que se llamó Destino Colombia, durante el 96-98. Allí plantearon los grandes escenarios prospectivos del país. De 4 escenarios que plantearon, el que acordaron que iban a desarrollar era un escenario que lo llamaron, un escenario prospectivo que se llamó Todos a Marchar. O sea que ahí ya estaba planteado que lo que estaba haciendo el gobierno de Pastrana era cañando a la insurgencia. La oligarquía estaba planteada en un proyecto de guerra, de consolidación de todo su proyecto histórico que venía desde la década de 1970. O sea que la perspectiva de la fase final de la guerra y la consolidación del nuevo régimen de dominación y acumulación se planteó en ese momento y tenía una perspectiva al año 2014. Ahí ya plantearon en aquel año que quien llegara al poder tenían que mantener ese proyecto hegemónico por lo menos durante 3 o 4 periodos presidenciales. Obviamente Uribe ya venía haciendo todo el modelo experimental que inicialmente se había hecho en Puerto Boyacá, se había hecho sobre el Magdalena Medio, como gobernador lo ha implementado en todo el departamento de Antioquia y probar el modelo era ampliarlo a nivel nacional. Pero para ellos era importante su perspectiva al año 2014. Allí plantearon que el costo de la guerra para la fase prospectiva se estimó que costaría unos 8.000 millones y que el saldo de víctimas estaría alrededor de 2 millones de personas. Están los documentos para quienes quieran mirarlo. A mí me gusta ponerle nombres porque es que eso de hablar de la violencia en general es hablar de nada. ¿Quiénes estaban allí? Estaba el actual ministro de Guerra, Santos, estaba en esa reunión. Además que por unas cintas que he podido conseguir y personas que he estado entrevistando de qué pasó en esas sesiones, estaba el señor Hernando Gómez. ¿Quién es Hernando Gómez? Es quien negoció, fue quien lideró todo el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y fue uno de los que planteó que la guerra era la única salida para poder consolidar este modelo transnacional y que no importaba que las víctimas fueran 2 millones, ese fue uno de los planteamientos que él tuvo. Carlos Castaño no estuvo en ese momento, pero mandó a Báez como su representante a esta reunión. Estuvieron grandes generales del ejército, empresas transnacionales y colombianas, estuvieron las cámaras de comercio de Bogotá, de Medellín, en esta reunión. Y bueno, toda la política que hoy en día, muchos de los grupos que hoy en día, sabemos que la mitad del Congreso está sesionando en las cárceles de Colombia, muchos de ellos estaban allí también ya presentes. Allí se planteó la guerra. Con destino a la guerra en Colombia, el Congreso norteamericano ya se comienza a montar todo el Plan Colombia. El Congreso norteamericano aprobó inicialmente 1.300 millones de dólares orientados a equipos, tecnología, entrenamiento, armamento, apoyo logístico e inteligencia. A los servicios de inteligencia, esto se invitó a Inglaterra, que es uno de los grandes países con intereses de sus transnacionales, de los recursos que salen anualmente. Inglaterra es de los países donde más van los recursos expropiados y que son llevados por las transnacionales, y estuvo también el gobierno de Israel, también estuvo comandando para montar todo el sistema de inteligencia y de guerra para esta fase final de la guerra. Actualmente el Estado gasta 4.171 millones de dólares para mantener este conflicto armado. No obstante que el gasto militar representa el 5% del PIB, la bancada uribista mayoritaria en el Congreso aprobó triplicar el presupuesto en defensa y seguridad para este año de 2008. Adicionalmente, esa misma bancada paramilitar, como se conoce, aprobó una partida extraordinaria para la guerra a ejecutarse en la vigencia 2008-2010 de 8.25 billones, o sea, millones de pesos. En total, entre el año 2007 y el año 2010, el sector de seguridad y defensa recibirá 57.9 billones de pesos, extraordinarias cifras sin antecedentes en el presupuesto público nacional. Estos recursos se invertirán en reforzar la movilidad aérea y terrestre,
en aumentar el pie de fuerza en 38.000 combatientes para llegar a 270.000 militares y 156.000 policías y en mantener y actualizar el material bélico. Como pueden ver, es la consolidación de un modelo absolutamente de un Estado policial, porque el ejército no es un ejército para defender fronteras, sino es para ocupar el territorio nacional. Pero la oligarquía tiene planteada su guerra ya el año 2019. Ya se dieron cuenta que el año 2014 no alcanzan a consolidar su modelo. Por eso plantearon el modelo de Colombia 2019. Y han montado el nuevo modelo ya para lo que llaman ellos el principio del fin, lo que es el Centro de Coordinación de Acción Integral, y la guerra para los próximos años, como la está planteando el gobierno de Uribe y la Embajada de los Estados Unidos, va a tener 11 zonas en 58 municipios donde se va a concentrar la guerra en Colombia en los próximos años. Esto va a ser en la Sierra Nevada, en Córdoba, en el Catatumbo, en Arauca, en Medio Bajo Atrato, en el norte del Cauca, en Tumaco, Putumayo, toda la zona sur de Caquetá, Guaviare y Meta, son las zonas de los teatros de guerra que se están desarrollando en el país y que oímos permanentemente la matanza que están siendo sometidos nuestros hermanos indígenas del Cauca, las grandes matanzas que están haciendo en el Nariño. En estos días estaba reunido con el consejero de paz de la gobernación de Nariño y me dice: Libardo, el gobierno está montando y reforzando el paramilitarismo en Nariño de la mano del Ejército Nacional en todo Nariño, pero un tema preocupante, compañeros y compañeros. El tema preocupante es que estas zonas están coincidiendo exactamente con una estrategia de supervivencia y de reconstrucción del territorio nacional desde los sectores populares. O sea, todos los procesos, todos los programas de desarrollo y paz, que es una forma de desarrollo local, el gobierno se va a montar encima de estas iniciativas locales de la población colombiana, poniéndolos en medio de los grandes escenarios de guerra. O sea, la estrategia de guerra se está montando sobre los programas de desarrollo y paz de Colombia. Y obviamente todo este modelo de guerra y de reestructuración institucional y cultural del país ha estado acompañada del proceso de privatización y de nacionalización de la economía colombiana. El control de las multinacionales, de las empresas colombianas, viene significando una creciente pérdida de recursos y divisas, con un efecto negativo en el crecimiento económico, el empleo, la pobreza y la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque es que esta inversión extranjera no llega a crear nuevas industrias, no llega a crear nuevas empresas, llega es a tomarse lo ya existente. El país lo manejan 10 grandes grupos económicos y miren el ejemplo de Bavaria, que es del grupo Santo Domingo, que era el grupo dueño de las cerveceras, de medios de comunicación, de Avianca, etcétera. En el año 2005 se hace una de las transacciones más grandes de ventas de empresas colombianas a la S.A.B. Miller por 7.800 millones de dólares. Se vendió todas las acciones de Bavaria en ese año. Aquí hay que comentar dos cosas. ¿Cuánto impuesto pagaron el Grupo Santo Domingo a Colombia por esta transacción? ¿Saben cuánto pagó? Cero, nada. Hábilmente lo que hicieron fue una transacción de compra de acciones de la multinacional S.A.B. Miller para evadir el pago de impuestos en Colombia. A cambio lo que hizo fue la empresa, los medios de comunicación, genuflexos ante el poder económico, pues son de ellos. Salió una noticia en primera página del Tiempo que en contraprestación de esta negociación y debido a la generosidad del Grupo Santo Domingo, habían donado 5 becas para 5 estudiantes pobres en la Universidad de los Andes. Eso fue la noticia de primera página del Tiempo. Con lo cual lavaba un poco el robo que se le hizo al erario público. Estas son las ganancias de las multinacionales en Colombia enviadas al exterior, desde el año 96 hasta el 2006. En el año 1996, más o menos las ganancias que iban a las transnacionales eran del orden más o menos de los 200 millones de dólares.
al año 2006 estaba en 4.000 millones de dólares y el dato más reciente, anualmente están sacando 6.000 millones de dólares. O sea, entra inversión extranjera, pero cada dólar que meten ellos están sacando 7 dólares al año. Ese es el famoso juego y por eso durante el gobierno de Uribe se aceleró toda la desnacionalización de la economía colombiana y la compra de las empresas por las transnacionales que han significado un creciente de sangre de divisas. Obviamente, todo este cambio, toda la matanza de campesinos, indígenas, poblaciones afrocolombianas, el asesinato de compañeros de líderes sindicales, los compañeros de organizaciones sociales urbanas, todo ese asesinato ha significado también una caída en la participación de los salarios en la producción anual de riqueza. Ustedes lo pueden ver, la línea azul es el crecimiento de la economía y la línea roja es cómo participan los salarios en la producción, en la generación de riqueza anual. Viene siendo absolutamente descendente, o sea, toda la estrategia impulsada desde los años 1970 y consolidada en la década de 1980, de asesinar toda la oposición política, de matar dirigentes sindicales, de desmovilizar toda la organización social, ha permitido que ocurra precisamente una elevación en la tasa de ganancia del capital. Hoy sabemos que el sistema mundo capitalista está en una crisis profunda estructural. Los grandes analistas del mundo están señalando, no hay posibilidades de mayor crecimiento, expansión y acumulación de capital. Y esa es la lógica del sistema. Si no hay expansión, si no hay acumulación, no es viable el sistema capitalista. Pero sabemos que el sistema no se va a derrumbar por sí solo, que en su derrumbe quiere llevarse a un suicidio colectivo de la humanidad. Eso es lo que nos estamos jugando hoy en día en el mundo entero. En todos los espacios donde uno va se está señalando la crisis profundísima. Hoy en día compiten, o le damos energía a los seres humanos o le damos energía a las máquinas. Hoy en día es el debate ese. O hacemos necrocombustibles o alimentos para la gente. Hay una crisis financiera mundial de grandes magnitudes. Finalmente hay un problema de caída en la tasa de rentabilidad del capital que lleva a su colapso. Pero no se va a derrumbar por sí mismo si no hay una lucha global mundial sistémica contra el capitalismo. El sistema mundo capitalista se reconoce como una amenaza para la humanidad y se hace evidente la barbarie que desata y pone en peligro toda forma de vida sobre el planeta. La lucha antisistémica se convierte en un imperativo ético y político para los sujetos conscientes y humanistas radicales. Hoy en día, en toda América Latina hay toda una población hermana unida luchando contra todo este genocidio del capital desatado en las últimas 3 décadas. La única excepción no podemos ser los colombianos. Aquí también, igual que lo que está ocurriendo en el resto del mundo, es la hora de los movimientos sociales.